Fue una de esas noches que no prometía nada. Miércoles, 11 y pico, con un vino barato en la encimera y el ruido de la calle apagado por las ventanas dobles del piso, yo estaba en la cocina cortando un trozo de queso curado, sin pensar mucho, más por costumbre que por hambre, y Laura, mi mujer, decía que tenía que acabar un informe urgente. Estaba sentada en el sofá con su portátil en las piernas, el pelo recogido de cualquier forma, y esa sudadera gris que siempre se ponía cuando quería que no la molestara. Hasta ahí todo normal. Lo raro fue cuando me asomé al salón para decirle que si quería un poco de queso y la vi sonriendo sola, mirando el móvil, con los dedos escribiendo rápido y los ojos brillando como si acabara de leer algo que la removía por dentro. No me vio. O no quiso que supiera que me había dado cuenta. ¿Te pasa algo?, pregunté, fingiendo neutralidad. Ella levantó la vista como si hubiera estado en otro planeta. No, nada. Es Nuria, que me ha mandado un meme de mierda. Mentira. No por lo del meme, sino porque Laura no se reía así con nadie desde hacía meses. Esa risa suelta, casi adolescente, la había olvidado. Y no era para Nuria. Eso lo supe en cuanto la vi bajar el brillo de la pantalla y bloquear el móvil, como si yo fuera un ladrón de secretos. Volví a la cocina y me quedé allí de pie, sin cortar el queso, solo pensando. No me gusta ser paranoico. Nunca lo he sido. Pero hay momentos que te obligan a hacer una pausa, como si algo dentro de ti te susurrara. Abre los ojos, que te están tomando por tonto. En ese instante me callé. No dije nada más, pero empecé a observar todo con otra mirada. Desde hace semanas me venía fijando en pequeños detalles que antes pasaba por alto. El perfume que solo usaba en ocasiones especiales, ahora lo llevaba incluso para ir al supermercado. La forma en que dejaba el móvil boca abajo, algo que jamás había hecho antes. Los turnos del gimnasio, que cambiaron justo el mismo mes en que empezó a llegar más tarde a casa, y esa manera de hablarme, como si siempre estuviera a punto de reprocharme algo, pero sin decirlo, como si estuviera esperando a que yo explotara primero. Esa noche, cuando se fue a dormir sin darme el beso de siempre, ese que solía lanzarme desde el pasillo como un gesto automático de cariño, me quedé en el salón solo, mirando el reflejo de la pantalla del televisor apagado. En ese reflejo vi algo peor que una sospecha. Vi a un tipo que llevaba meses evitando una verdad porque no sabía qué hacer si se confirmaba. Y ahí fue cuando decidí que al día siguiente, al salir del trabajo, no iría directamente a casa. Tenía que comprobarlo. Ya no podía quedarme quieto, esperando a que las piezas encajaran solas. Si había algo que romper, prefería hacerlo yo. Cuando vi su coche aparcado 2 calles más abajo, supe que no estaba en ninguna clase de pilates ni en la supuesta reunión del club de lectura al que decía haber vuelto para desconectar del estrés del curro. Una excusa que sonaba bien, pero que no se sostenía ni con cinta americana. Me quedé dentro del mío, con el motor apagado, las luces también, las manos apretadas al volante como si tuviera que agarrarme a algo para no salir corriendo. Llevaba semanas pensando en esa posibilidad, imaginando cómo sería verla con otro, pero la imagen siempre se desvanecía porque me negaba a creer que Laura, después de 9 años de matrimonio y de todas las cosas que habíamos pasado juntos, fuera capaz de hacerme eso. Pero ahí estaba su coche, el mismo con el que íbamos a la sierra los fines de semana, con las bolsas del Decathlon, aún en el maletero, plantado frente a un bloque de pisos sin ascensor en Carabanchel, donde supuestamente no conocía a nadie. Esperé, no sé cuánto tiempo. Pasaron 2 abuelas, un tipo paseando un perro cojo, y al final la puerta del edificio se abrió. Ella salió. No sola. Iba al lado de un tío alto, con vaqueros ajustados y una sudadera de esas que no compras en el Corte Inglés. Él la miraba como si se la fuera a comer entera. Y ella reía. Una risa contenida, tímida, de esas que solo se sueltan cuando alguien te gusta de verdad, y estás en esa fase donde todo es emocionante. Me sentí como si alguien me hubiera metido una piedra en el pecho, y me la estuviera aplastando lentamente. No sé si me dolía más la escena o el hecho de que ella jamás me miraba así desde hacía meses. No bajé del coche. No hice ruido. Solo encendí la cámara del móvil y grabé lo que necesitaba. Ellos caminando juntos, muy cerca, tocándose los brazos al hablar, ella agarrándose el pelo como hace siempre que quiere parecer interesante. Él abrió su coche, y ella subió sin dudarlo, sin mirar atrás, sin sospechar que a 30 metros estaba su marido viendo todo. No me fui detrás, no lo seguí.
No soy de esos. Me quedé quieto, respirando como si estuviera en una piscina y no pudiera salir a la superficie. Me bastaba con eso, con tener la confirmación, con dejar de dudar de mí mismo cada vez que me decía, quizás estás exagerando. Esa noche, cuando volvió a casa, fingí que dormía. La escuché entrar en la ducha, como siempre hacía después de ver al club de lectura. Después, abrió la nevera, se sirvió una copa de vino, y se quedó en silencio en el salón, con el móvil brillando en sus manos. Luego vino al cuarto, se metió en la cama, y me dio la espalda, como llevaba semanas haciéndolo. Y justo antes de cerrar los ojos como si me estuviera haciendo un favor, soltó un buenas noches bajito, casi indiferente. ¿Lo pasaste bien con tu club de lectura?, pregunté, sin moverme. El silencio se cortó como un cuchillo. La noté tensarse. Sí, hablamos de un libro nuevo, muy interesante. ¿Y qué tal estaba el final?, le solté, sin esperar respuesta. Se giró despacio. No dijo nada. Me miró como si no supiera cuánto había visto. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. No me mires así, Sergio. ¿Qué estás insinuando?, soltó mientras cerraba el lavavajillas con tanta fuerza que el golpe sonó como una bofetada. Yo me quedé apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y el teléfono en el bolsillo, aún temblándome la mano por lo que acababa de hacer hacía 10 minutos. Enviarle a su móvil el vídeo que grabé desde el coche la noche anterior. Lo recibió mientras preparaba el desayuno. No dijo nada al abrirlo, solo lo miró con la cara blanca como el mármol, y se quedó de pie, con la cafetera en una mano y el móvil en la otra. Luego lo dejó sobre la encimera y empezó a colocar platos, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Estoy insinuando lo mismo que tú haces cuando te echas perfume para ir al gimnasio a las 7 de la mañana y vuelves con el pelo mojado después de una supuesta clase de abdominales. Respondí, sin gritar, con una calma que me sorprendía incluso a mí, como si mi rabia se hubiese congelado justo antes de estallar. Estoy insinuando que llevas semanas viéndote con ese payaso, y que encima tenías los cojones de venir a casa y darme un beso como si nada. Ella se giró de golpe, con las manos apoyadas en la encimera, los ojos abiertos como si no supiera por dónde empezar a defenderse, pero no porque no tuviera excusas preparadas, sino porque sabía que ninguna iba a servirme ahora. No es lo que piensas, Sergio. Joder, no es tan simple, empezó a decir, con esa voz rota que a veces usaba para que me ablandara, pero esta vez no funcionó. No es tan simple, repetí, dando un paso hacia ella. ¿Qué parte exactamente no es simple? La de meterle la lengua a otro delante de su coche. La de reírte con él como hace años que no te ríes conmigo. Lo dices por mentirme en la cara y decir que estabas en una reunión mientras en realidad estabas con otro. No me hables así, gritó, y tiró el trapo de cocina al suelo. No tienes ni idea de cómo me siento, de lo que llevo aguantando. ¿Aguantando qué, Laura? Una casa pagada, un trabajo estable, libertad total para hacer lo que te dé la gana. ¿Qué exactamente ha sido tan insoportable? ¿Que no te preparo el café con leche como te gusta? ¿Que no te digo te quiero todas las putas mañanas? Su cara se transformó en una mezcla de rabia y vergüenza, como si no se esperara que yo tuviera tanto guardado, y entonces se acercó a mí, señalándome con el dedo, casi tocándome el pecho. Llevas meses siendo un fantasma. Te pasas el día callado, mirando al suelo, y cuando te hablo parece que te molesto. No me tocas, no me buscas. Y ahora te sorprende que alguien me haya hecho sentir viva otra vez. Claro, tenía que llegar el iluminado de las putas sudaderas a salvarte del monstruo que soy. Escupí, ya sin contenerme. Pero lo mejor es que lo has hecho sin tener los ovarios de decirme la verdad, esperando que no me diera cuenta, y encima querías volver de sus brazos a los míos como si yo fuera tu segundo plato. Ella respiraba como si acabara de correr una maratón, se pasó las manos por la cara, y por un segundo pensé que iba a llorar, pero no. Se recompuso, se irguió como si aún tuviera algo de control sobre la situación, y soltó. No he hecho nada que no haga cualquier otra persona que se siente sola. Lo nuestro estaba muerto, Sergio, solo que tú no querías admitirlo. Entonces déjalo muerto, Laura, pero no esperes que te entierre yo con flores, le dije, y me di la vuelta para salir de esa cocina antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Cuando abrí la caja fuerte del trastero, y saqué los contratos de la empresa, las escrituras del piso y los papeles del coche, supe exactamente lo que iba a hacer. No fue una decisión impulsiva ni fruto del dolor, sino algo frío, calculado, medido con el mismo nivel de detalle con el que ella había mentido durante semanas. Porque si Laura pensaba que podía jugar a dos bandas y luego quedarse con todo,
Iba a tener que tragarse su arrogancia junto con cada uno de los mensajes que le había mandado a ese imbécil desde su teléfono. Me pasé la noche anterior preparando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Ya no era cuestión de amor ni de orgullo, era puro equilibrio. Si ella me robó la paz, yo le iba a quitar la comodidad. Y lo primero fue sentarme frente al ordenador y enviarle un correo a su jefa, con copia de los audios que le grabé durante nuestras discusiones, especialmente aquel en el que reconocía haber utilizado recursos del trabajo para cubrir sus encuentros con su amante. No hizo falta inventar nada, solo bastó con dejar que ella misma se hundiera. ¿Qué coño has hecho, Sergio? Me gritó a las 9 de la mañana, con el portátil abierto, temblando mientras leía el correo que acababa de recibir desde Recursos Humanos. ¿Estás enfermo? No, respondí mientras me servía café, sin siquiera mirarla. Estoy despierto, es diferente. Ella se acercó furiosa, me tiró el móvil sobre la mesa y casi escupió las palabras. Me van a abrir una investigación interna, gilipollas. Has cruzado una línea. Y tú no, Laura, dije mientras soplaba la taza. Yo no te he traicionado detrás de una nave industrial después de mentirte en la cara. Tú me rompiste algo, y yo solo estoy recogiendo las piezas. Intentó darme pena, cambió el tono, como si todavía tuviera una carta escondida, pero ya no quedaba nada por salvar. No lloró, no se disculpó. Solo dijo, no sabes con quién te estás metiendo. Y esa fue la frase que me confirmó que estaba haciendo lo correcto, porque quien dice eso es alguien que ya no ama, que no intenta arreglar nada, sino que amenaza. Así que le respondí sin levantar la voz, claro que sé. Me estoy metiendo con la mujer que durmió conmigo la noche que vino del piso de otro. La que me decía que me quería mientras borraba mensajes en el baño. Créeme, la conozco bien. Aquel día, mientras ella intentaba hablar con su abogada y yo empacaba sus cosas en cajas que dejé en la portería con su nombre escrito en rotulador, también pasé por el banco a cerrar la cuenta conjunta. Dejé el importe justo para cubrir la última hipoteca, ni un euro más. Luego cambié las claves del gestor de la empresa, del Netflix, del buzón del portal, y hasta del wifi. No por rencor, sino por limpieza, y mientras lo hacía, una parte de mí se sintió ligera, como si por fin el peso no fuera mío. No quiero que esto termine así, Sergio, dijo ella con una voz tan falsa que me dio náuseas, como si realmente creyera que aún podía arreglarlo con una charla en la terraza, como si todo esto se redujera a un malentendido que se podría lavar con una copa de vino y 2 lágrimas mal colocadas. Se sentó frente a mí con las piernas cruzadas, vestida como si acabara de salir de una revista de moda, como si la ropa cara pudiera tapar el olor a culpa, como si aún tuviera el control de algo. Yo no quería estar allí. Solo volví porque ella insistió en que necesitábamos hablar cara a cara, y porque en el fondo, por más que me pesara, quería mirarla una última vez con la certeza de que ya no sentía nada. No sé qué parte no entiendes, Laura, respondí, sin levantar la voz. Esto no es una discusión de pareja, no estamos hablando de platos sin fregar, o de dormirnos sin hablarnos. Estamos hablando de una traición que lo cambió todo. Me engañaste, mentiste en mi cara, y lo hiciste tanto tiempo que ya no sé quién coño eres. Ella bajó la mirada un momento, y luego la levantó con esa expresión de víctima, que usaba cada vez que algo no le salía como quería. Sé que te hice daño, pero no lo hice para herirte, lo hice porque necesitaba sentirme viva, necesitaba recuperar una parte de mí que se había apagado. ¿Y para eso necesitabas a otro tío? Interrumpí, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía todavía más. ¿Y qué pasa conmigo, con la vida que construimos? ¿Con los planes, con los putos domingos en pijama viendo películas? Eso ya no te hacía sentir viva. Yo me perdí, Sergio, dijo, y por un instante sonó como si realmente creyera en sus propias palabras. No era feliz. Y tú tampoco lo eras, aunque no quisieras admitirlo. Nos estábamos apagando. Y sí, cometí un error, uno enorme, pero eso no borra todo lo que fuimos. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, hueca, de esas que salen cuando la indignación es tan grande que ya ni siquiera duele. Lo que fuimos ya no importa, Laura. Porque lo que somos ahora es esto. 2 desconocidos con demasiado pasado en común. No quiero volver, no quiero perdonar, no quiero reconstruir nada. Solo quiero que esto termine, y que lo que quede de nosotros sean papeles firmados y silencio. Ella se quedó callada. Por primera vez,
sin respuesta, y ahí entendí que ya no había nada más que decir. Me levanté, dejé las llaves sobre la mesa y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. ¿De verdad te vas a rendir así?, preguntó a mis espaldas. No me estoy rindiendo, le dije, abriendo la puerta. Me estoy liberando. El último mensaje que me envió no tenía ni una palabra de arrepentimiento, ni una disculpa, ni siquiera un intento de suavizar las cosas, solo una frase seca, breve, como si estuviera comentando el tiempo. Ya firme. Avísame cuando paso por mis cosas. Ni una coma más. Ningún rastro de que alguna vez fuimos algo. Lo leí en silencio, mientras esperaba en la sala del notario, rodeado de gente que firmaba divorcios, herencias y compraventas como si se tratara de cambiar de contrato de móvil. Cuando me llamaron, me levanté y firmé sin preguntar nada. Al salir, sentí por primera vez en semanas que podía respirar sin que me doliera el pecho. No era alivio, tampoco alegría, pero sí una especie de calma rara que solo llega cuando por fin entiendes que no puedes seguir esperando nada de alguien que ya no existe. Nunca imaginé que el final sería así, tan silencioso, sin gritos, sin portazos, sin lágrimas dramáticas. Tampoco hubo reconciliación, ni despedida digna de película. Solo un portero que me entregó una caja con un par de libros, un jersey que dejé en el sofá, y un sobre con las facturas del veterinario de nuestro gato, como si eso resumiera todo lo que quedaba de nuestro matrimonio. No sentí pena. No sentí rabia. Solo un cansancio profundo, como si me hubiera pasado un mes entero nadando contracorriente, sin llegar a ninguna parte. Me di cuenta de que la venganza, por muy dulce que parezca en teoría, no te devuelve lo que te quitaron. Solo vacía el espacio donde antes había dolor. Un día, caminando por el retiro, la vi de lejos. Iba con una amiga, reía fuerte, con esa risa que antes me gustaba y que ahora solo me parecía hueca. Ella me vio. Lo sé. Me vio. Pero no se detuvo, no cambió el paso, no bajó la mirada. Solo me miró durante un segundo, y volvió a girarse hacia su amiga como si yo fuera un desconocido más entre los árboles. No dolió. Solo confirmó que la historia había terminado mucho antes de que yo me diera cuenta. Lo curioso es que no me siento roto. Me siento completo, como alguien que ha perdido una pieza pero ha descubierto que no la necesitaba. Aprendí a estar solo otra vez, a disfrutar del silencio sin pensar que falta algo. Y aunque todavía hay noches en las que me despierto preguntándome en qué momento exacto todo se fue al carajo, ya no busco respuestas. Porque a veces, la única lección que queda es aceptar que el amor no muere con un grito, sino con una mentira dicha en voz baja, repetida tantas veces, que termina pareciendo verdad. Y eso fue lo que hizo ella. Repetirme que me amaba mientras ya no estaba allí. Así que ahora, cuando alguien me pregunta si estoy bien, solo digo que sí, que estoy tranquilo. Y es verdad, porque al final, la única venganza real, es aprender a vivir mejor sin quien te quiso hacer daño. Y yo, al menos aprendí. Ella no lloró. Yo ya no espero que lo haga. El mensaje llegó un sábado por la mañana, casi un año después de la última vez que hablamos. No era ninguna fecha especial. No había ningún motivo visible. Solo apareció ahí, en la pantalla del móvil, como una patada en el estómago que ya no duele, pero igual te deja sin aire por un momento. Decía: sé que no merezco escribirte, pero tenía que hacerlo. Soñé contigo. Espero que estés bien. No respondí. No porque estuviera dolido, eso ya estaba curado, sino porque entendí que lo que ella buscaba no era saber de mí, sino comprobar si todavía podía entrar en mi vida como quien entra a su antiguo piso con una llave que nunca devolvió. Cerré el mensaje, y lo dejé ahí, sin borrar, como si fuera una prueba más de que estaba en otra etapa, una donde ya no necesitaba pelear, demostrar, ni protegerme de nada. Había algo patético en ese intento de contacto, algo vacío, como esos saludos forzados con gente que una vez te importó, pero que ya no reconoces. Me di cuenta de que por fin se había roto el hilo. No quedaba rabia, ni deseo, ni siquiera curiosidad. Solo indiferencia. Y en ese momento supe que estaba libre de verdad. Esa tarde salí a pasear sin pensar en ella. No me detuve a imaginar qué habría soñado, ni con qué cara habría escrito ese mensaje. Solo caminé. Madrid seguía igual, con sus terrazas llenas, sus motos esquivando taxis, y su cielo ese azul tan de septiembre.
Y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en alguien más, sin miedo a repetir la historia, sin comparar, sin revisar heridas, porque a veces, cuando dejas de buscar justicia, llega algo mejor, paz, y la mía ya no incluía su nombre.